Tengan muy buenas noches, estimados estudiantes, y sean bienvenidos a la tutoría de repaso 3 de tendencias en educación matemática. Antes de poder iniciar y comentarles, que el material que vamos a discutir, la dinámica sobre las tutorías de repaso cambiaron a partir de la tutoría de repaso 2, en el sentido que en estas tutorías de repaso se requiere de la asistencia en un 100% de los estudiantes, y en esta tutoría pues vamos a desarrollar los contenidos propuestos que están en el material de la unidad número 3. Entonces en esta tutoría vamos a, si es posible, a lograr cubrir el contenido que esté en el material de la unidad número 3, en caso de no llegar a terminar la discusión, ¿verdad?, de este material, a través de preguntas, comentarios, participaciones de parte de usted más que la mía. Lo vamos a terminar el día sábado. La tutoría en línea 3, siempre recuerde que es de 1 a 3, pero quiero compartirles, ya sea que usted la tenga o no, quiero compartirles el horario de exámenes. Y veamos, no se lo compartí en el grupo porque quería compartirlo acá, ¿verdad? Ya lo voy a compartir en el grupo. Y permítame que... ¿qué pasa? Quiero ver, voy a ver de qué manera lo copio porque no lo puedo copiar. Bueno, lo voy a proyectar. Yo creo que ya lo tienen, pero de igual manera quiero con ustedes confirmar esta información. Aquí está. Tenemos la tendencias. El examen sábado 24 de abril de 10 a 12 del mediodía. Y para los que por una razón, ¿verdad?, no de fuerza mayor, no puedan realizar el examen, notifica por favor antes del día sábado, envía la solicitud de diferido y el examen estaría realizándolo el 9 de mayo, domingo 9 de mayo de 10 a 12 del mediodía. Entonces tenemos esta calendarización para los exámenes ya, ¿verdad?, programados, y aquí pues usted puede ver la calendarización para el examen, los primeros parciales. Bueno, veamos si puedo compartir. Sí, aquí. Ahí está entonces en el grupo la calendarización. Bien. ¿Hay preguntas o comentarios respecto a esto? Yo quiero preguntarle. Sí, adelante. Nosotros tenemos parcial el sábado a las 3 y justamente es a la hora que salimos con usted, ¿verdad? Sí. ¿No podríamos salir unos minutitos antes? ¿Cuántos minutitos, Silvia? Dígame usted Unos para... 15, aunque sea para ir al baño. Ah, vaya.
Digo yo, no sé qué dicen los compañeros. Por mí no hay problema. Unos 20 minutos. Yo la apoyo. Sí, listo. Entonces me recuerdan el sábado. Me lo escriben en el WhatsApp. Uno de ustedes me recuerda en mi WhatsApp personal, a la hora que ya estemos en la tutoría, de esos minutitos que necesitan, por favor. No aquí en la reunión, sino para quizás no interferir, ¿verdad? Usted me recuerda, por favor. Pero no hay ningún problema. Le voy a dar 20 minutos. Vaya, gracias, ahí le vamos a acordar. Vaya, muy bien. Bueno, entonces les comentaba que vamos a discutir el material de la unidad número 3. ¿A qué se refiere el material de la unidad número 3? ¿Alguien que me comente? Ajá. No leímos el material, no lo revisamos, al menos. ¿De qué se trata el material de la unidad número 3? No sé si no me están escuchando o no se recuerdan. Se trata sobre la historia como recurso en la matemática. Muy bien. Creo que Silvia me está escribiendo, Beatriz, perdón, está escribiendo lo mismo. Silvia, así es. De eso se trata, ¿verdad? El contenido es sobre la historia como recurso en matemática. Vaya, fíjese que de aquí el material está bastante bonito y habla acerca de el documento prácticamente se desarrolla en 3 grandes bloques o en 3 bloques o subcontenidos. Uno de ellos es acerca de la historia de la matemática como recurso didáctico. La pregunta es, ¿cómo consideran ustedes que la historia de la matemática puede servir como recurso didáctico? Porque de recursos didácticos hemos aprendido, hemos estudiado y hemos utilizado varios recursos didácticos en la enseñanza de la matemática. Pero ¿cómo es que la historia de la matemática se convierte en un recurso didáctico para esta tarea, para la enseñanza de la matemática? Estoy esperando que alguien pueda responder si quedó clara la pregunta. Yo pienso que quizás en lo que recurre bastante es en la motivación de los estudiantes. A lo largo de la historia de la matemática han surgido bastantes avances, bastantes descubrimientos que se han hecho. Entonces, al aplicando la historia como un recurso didáctico, los estudiantes hasta cierto punto se llegan a sentir motivados por todo lo que se ha descubierto hasta el momento y quizás la motivación puede persistir con la idea de querer
conocer más. Ujú. Muy bien, gracias por tu comentario. Rosa Miriam, si no me equivoco. Sí, así es. Muy bien, gracias. Veo que ya están todos conectados. ¿Alguien más que puede expresar su opinión acerca de cómo la historia de la matemática se convierte en un recurso didáctico? Ya Rosa Miriam hablaba acerca de la motivación. ¿Qué otros elementos podemos considerar para poder afirmar esto, que el recurso de la historia de la matemática es un recurso didáctico? Quizás han escrito. Por aquí están escribiendo algo. Samuel. No está presente Samuel. Sí, buenas noches, licenciada. Solo que me había levantado un ratito, ¿puede repetir la pregunta? ¿Cómo es que la historia de la matemática es un recurso didáctico? ¿Por qué se considera la historia de la matemática como un recurso didáctico? Bueno, una de las cosas es porque, por lo general, al ver la historia, podemos apreciar, por ejemplo, los beneficios que ella genera, la aplicabilidad que tiene en el medio, en el entorno. Entonces, es algo que por lo general no visualizamos y sobre todo a niveles básicos no, o sea, siempre se pregunta eso, bueno, ¿y para qué me va a servir ver tal cosa? ¿O para qué me sirve esto? O sea, no se le mira la aplicación en la situación cotidiana. Entonces, al visualizar la historia, pues se puede lograr ver, o sea, todos los beneficios que nos ha generado a la humanidad en general. Muy bien, gracias. Muy interesante también su punto. Ya Rosa Miriam hablaba acerca de la motivación. El estudiante a conocer la historia, ¿verdad?, de la matemática dentro de un contexto histórico en un periodo o tiempo determinado. Se pueden estudiar el origen, ¿verdad?, de algunos conceptos u objetos matemáticos, de ahí que al conocer ese contexto, la historia, cómo es que surgen, ¿verdad?, esos conceptos, los estudiantes se motivan. Pero también Samuel hablaba acerca de vincular la matemática con la realidad, en otras palabras. Veamos acá otro comentario. Jacqueline escribe, nos permite conocer de cómo ha venido innovándose la matemática desde la antigüedad hasta la actualidad. Beatriz, en mi opinión, licenciada, como seres humanos necesitamos conocer el inicio de todo. En el caso de las matemáticas podemos explicar todo lo que se ha logrado de acuerdo al avance de las matemáticas. Muy bien. En otras palabras, también aquí dentro del comentario de Beatriz y Jacqueline, se reconoce la importancia de conocer el origen que ha dado prácticamente, o el punto de partida que ha dado o que ha permitido que la matemática haya evolucionado y haya llegado hasta donde ha llegado. El conocimiento matemático dentro del contexto histórico es un hilo conductor, en el sentido que fueron creándose conceptos importantes, relevantes, y los conceptos de matemática, pues todos los conceptos de matemática y todos esos, la construcción del conocimiento matemático surgió y todavía sigue surgiendo como respuesta a una problemática. Esta problemática gira en torno de la necesidad del hombre para resolver alguna situación
a la que no se le ha encontrado todavía una solución. Esa misma curiosidad y quizás eso mismo que a estos hombres los hicieron ser tan determinados para no dejar inacabado alguna situación a la que debían de darles respuesta, es que tomaron esa tarea de poder darle solución. Y diferentes matemáticos se encontraron con situaciones reales, porque hay algo interesante acá. Todos los objetos matemáticos, el conocimiento matemático surge de la realidad, surgió así. En otras palabras, surgió la construcción de los conceptos y del conocimiento matemático en general. Surgió de la misma experimentación, del mismo contacto del hombre con su entorno. Así como en matemáticas han surgido diferentes teorías, han surgido diferentes modelos, paradigmas, diferentes proyectos de matemáticas que han resultado como parte de la respuesta o solución a una problemática. Así también la matemática ha evolucionado tanto. Y aquí voy a amarrar 3 cosas. Número 1, el conocer la historia. 3 cosas que mencionaron en los comentarios, que leí y que escuché. Número 1, es necesario conocer la historia de la matemática para conocer el inicio de ese todo. ¿Dónde es que empieza a surgir la matemática? ¿Cómo es que ha evolucionado tanto? Y eso por un lado. Esa es la historia de la matemática también. Al conocer sus orígenes, nos vamos a encontrar que en diferentes escenarios, en diferentes tiempos, con unas historias muy interesantes, con matemáticos en ese tiempo que se vieron en una situación, se enfrentaron a una situación que no pudieron resolver con lo que ellos ya conocían, con lo que ellos ya dominaban, en otras palabras. Entonces buscaron otro camino desconocido que les permitiera llegar a resolver esa situación. Al conocer la historia de la matemática nos damos cuenta entonces que la matemática no está desvinculada con la realidad. Está íntimamente relacionada porque ese es el punto de partida y el origen de la matemática, el contexto o el entorno donde se encuentra el mismo hombre. Y es que de ahí parte. A partir de sus experiencias, la matemática, de hecho, el conjunto de los números naturales surgió de la necesidad de tener control, el hombre primitivo de tener control sobre sus posesiones, porque se dio cuenta que sus posesiones iban creciendo y para tener un control sobre esta posesión, idearon este sistema de conteo, que es el conjunto de los números naturales. Ese conjunto de los números naturales vino a solventar una necesidad. Entonces, si vemos la historia, nos vamos a dar cuenta que hay un sistema o un conjunto de números que el hombre creó para resolver una situación. Entonces, al conocer la historia de la matemática, vamos a lograr la motivación en el estudiante. ¿Y la motivación por qué? Porque él se va a dar cuenta que la matemática no está totalmente, ni siquiera cerca, está divorciada de su realidad, sino que está inmersa en ella. Cuando se le plantean situaciones en las que él se va a dar cuenta que fue algo que sucedió, algo que fue real, algo que pasó, que hubieron personas involucradas, que se sintieron desafiados, retados por ellos mismos, y cómo es que llegaron a resolver esa situación a través del descubrimiento de nuevas cosas en matemáticas. Por el otro lado también logramos como recurso didáctico la historia de la matemática
se logra comprender los objetos matemáticos o los conceptos matemáticos que de manera abstracta no es posible. Ahí depende mucho del profesor. Bueno, y para avanzar un poco, quizás mencionarle, porque ya inicié con esta idea y luego continúo acá, con lo que tengo en la lámina. Si ustedes se percatan, en los libros textos de matemática, poco o nada se ha abordado acerca de la historia de la matemática. Si ustedes habrán revisado el libro de álgebra, el álgebra, al iniciar un capítulo, siempre aparece al menos la biografía del matemático que descubrió ese conocimiento matemático que está plasmado en ese capítulo. Pero lejos de eso hay algunos libros textos que abordan un poco acerca de, y quizás así, ¿verdad?, de una manera muy superficial, acerca de el contexto histórico que dio lugar al descubrimiento de esos conceptos matemáticos. Pero una de las deficiencias que tiene nuestro sistema educativo salvadoreño, y lo ha tenido, es eso, que no ha considerado la historia de la matemática como recurso didáctico. Un recurso didáctico poderoso, que en lugar de estar quizás batallando tanto en querer motivar a los estudiantes, convenciéndolos, sino que poner al estudiante en una situación donde él mismo pueda hasta repetir, quizás si es posible, el mismo experimento que el matemático realizó para el descubrimiento de ese concepto que se está estudiando. Si es posible hacer la réplica de ese experimento, entonces eso lo va a llevar al estudiante a descubrir cómo lo descubrió y lo va a lograr motivar. Pero él comentaba eso, ¿verdad? Los libros textos no han considerado la historia de matemática como recurso didáctico. Y si usted puede observar, un poco de historia trae los libros de ESMATE al inicio de la unidad. Quizás de manera muy general y a manera como una descripción de dónde es que surge estos conceptos que se abordan en esa unidad aparece en la primera hoja, pero de ahí de historia ya no vuelve a tocar. Si ustedes se dan cuenta, al menos los libros de tercer ciclo no toman en cuenta otro hecho histórico que puede considerarse quizás en el desarrollo ya de la unidad, y esa es una de las deficiencias. Entonces, reconocemos entonces que la historia de la matemática es un recurso didáctico poderoso, pero lastimosamente no se ha tomado en cuenta durante años en la producción de los libros texto. Bueno, quizás para dar inicio a esto que tengo acá, el estudio de la matemática a través de la historia tiene implícito su desarrollo y surge de ello la necesidad social y cultural de la humanidad para el desarrollo del concepto de número irracional. Este es un ejemplo de cómo es que el concepto de número irracional surge o se construye dentro de un contexto social y cultural, y así otros conceptos en matemáticas. Pero, ¿qué objeto tiene estudiar la historia de la matemática? ¿Cómo podríamos utilizar la historia de la matemática como recurso didáctico? Prácticamente, eso serían quizás parte de las... Estas son preguntas que complementan a la que yo hice en un momento determinado. Según Guzmán, el conocimiento histórico matemático nos acerca a sus creadores, a su génesis, ya lo mencionaban dos compañeras, a los grandes interrogantes de la humanidad, igual a cómo se hace en literatura, que nos permite identificar y recordar a los grandes, ya que el conocimiento es impulsado por la cultura, en donde las dudas mismas en un colectivo pueden ser de carácter espiritual, práctico o artístico. Las matemáticas han estado presentes y son parte inherente al desarrollo y evolución del hombre en la historia.
mediada por procesos de aparición espontánea y natural, en la búsqueda constante, entre otros, de encontrar en la cotidianidad soluciones a diversos problemas del contexto en coherencia con el ingenio y la creatividad humana. A este párrafo prácticamente refuerza lo que yo hace un momento explicaba. La historia de la matemática nos acerca a sus creadores, a los que han descubierto estos conceptos en matemática a través de la experimentación, pero lo que mencionaba, estos conocimientos surgen o se da dentro de un contexto cultural, social, y de ahí también que probablemente el lenguaje utilizado, ¿verdad?, para denotar estos conceptos está ligado íntimamente a esta cultura, ¿verdad?, el lenguaje en matemática, dentro de estos contextos. Bueno, y esto ha sido posible porque los matemáticos en ese momento determinado se vieron, como decía hace un momento, en situaciones que deberían de darle solución. Les voy a comentar que no todos los problemas en matemática tienen solución. Hay unos que quedan sin solución y un matemático puede acercarse a lo que podría proponer como parte de la solución, pero hay muchos problemas en matemáticas que no han podido ser resueltos. Pero entonces, la matemática ha evolucionado tanto gracias a la determinación de estos hombres y mujeres que puesto en marcha su ingenio y creatividad, han podido lograr resolver estas situaciones que han permitido que la matemática haya evolucionado y haya avanzado tanto hasta nuestros días. Y de hecho la matemática sigue avanzando. Como todas las disciplinas, son disciplinas inacabadas que se van perfeccionando en la medida que aquellos que están comprometidos con la matemática siempre trabajen, siempre investiguen, porque aquí viene involucrada la investigación. Esta es una de las disciplinas implícitas en matemática y que ha sido posible, pues, la investigación poder ser parte, ¿verdad?, de esa historia de la matemática. Las matemáticas no surgen de la lógica deductiva, sino del trabajo de la imaginación creadora, guiada por analogías, intuiciones e incluso ideales estéticos. La lógica actúa después solo como control. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayor parte del trabajo lo hace la imaginación. No sé si ustedes, y aquí voy a hacer un paréntesis sobre Albert Einstein, y es que vi un documental hace como 3-4 años de Albert Einstein y creo que lo han seguido pasando en History 2. No sé si ustedes lo habrán visto. Y es que cuentan la historia de Albert Einstein. Algo que me llama la atención es que Albert Einstein tuvo un solo trabajo formal. Fue un trabajo de escritorio. Cuenta la historia que él empezó a trabajar en ese lugar y le quedaba tanto tiempo a él para pensar que todo el mundo que él describió y que él definió a través de sus teorías y de sus leyes matemáticas, él las pudo entender en su mente. Solo en su mente él pudo entender cómo funcionaba el universo. Esto le permitió a él, a través de horas, ¿verdad?, de reflexión y de meditación sobre lo que él pensaba que ocurría, todo lo que él pensaba lo puso en práctica a través de sus diferentes experimentos. La historia cuenta que en 1 año y medio, interesante porque Albert Einstein como científico tuvo muchos años de experiencia o de recorrido como científico, pero en sus inicios, que fue en ese periodo que les comento que Albert Einstein tuvo ese trabajo, él pudo entender en su mente cómo funcionaba el universo. Lo que mencionaba, lo que él concebía en su mente, lo puso de manifiesto a través de la experimentación.
Cuando él comprobó lo que él suponía y otros descubrimientos que en el camino pues se fueron dando estos descubrimientos, él crea las teorías, la teoría de la relatividad y de la mecánica cuántica. Y sabe usted que fueron 3 teorías las que él propuso y que marcaron significativamente la historia de la humanidad. Reconocido a Albert Einstein dentro del siglo XX como el científico más notorio, ¿verdad? Más brillante, con un genio sorprendente. ¿Sabe usted que estas 3 teorías él las descubre y las propone en año y medio? En el primer año y medio de su carrera como científico, él propone esa teoría. ¿Y qué pasó con los otros restos del año? Pues como él ya había descubierto toda esa teoría, lo que él vino fue a seguir investigando, seguir perfeccionándola. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que en el primer año y medio de carrera de Albert Einstein como científico, puso de manifiesto toda su creatividad. A partir de la creatividad y el ingenio que él manifestó y que él manifestó, que él lo propone en su mente, lo experimenta, lo confirma, él crea toda esta teoría. El resto de los años fue un trabajo para seguir perfeccionando y seguir descubriendo a partir de su propia teoría otros campos. Pero eso pasa. Entonces, si usted tiene la oportunidad de ver esta historia de Albert Einstein, está muy, muy bonita y me llama mucho la atención que cuando la creatividad y el ingenio surgen, nosotros podemos llegar a descubrir y hacer muchas cosas. Cuando estas cosas son descubiertas, la lógica respalda lo que ya hemos descubierto, pero no es la lógica la que le da lugar al descubrimiento de las nuevas cosas. Es el ingenio, es la creatividad y son las concepciones mentales de cada uno de los científicos. Y de hecho los matemáticos partían de una base, pero estos conocimientos no eran suficientes para poder dar respuesta o solución a un problema. Tenían que poner de manifiesto su ingenio. Ya no podían apoyarse ni de lo que ya ellos conocían, porque ya no era suficiente. Entonces la creatividad, el ingenio, la determinación nos llevó a descubrir muchos conocimientos en matemáticas. Bueno, eso quizá como un paréntesis, porque me llama la atención esto acerca de las matemáticas no surgen de la lógica deductiva. No es ahí, es a través de la imaginación creadora, dice acá, guiada por analogías e intuiciones. Entonces, por eso le comento lo de Albert Einstein, porque se me vino a la mente esta situación. Las 3 grandes teorías que marcaron la humanidad, Albert Einstein las escribe en el primer año y medio de ser científico. Bueno, continúo. La presentación de alguna forma sistémica se fundamentará en la dificultad histórica de la creación del concepto como medio para intentar acercar al estudiante a su mejor comprensión, a un mayor acercamiento al sentido matemático de dicho concepto. Es decir, que hay una presentación, ¿verdad?, de los conceptos matemáticos que pueden ser representadas de forma sistémica. Esta representación, como dice la teoría, permitirá, ¿verdad?, que el estudiante pueda acercarse a la creación del concepto matemático. Guzmán enfatiza la importancia de la historia de las matemáticas como legado en la construcción del conocimiento matemático. Para el efecto afirma: un cierto conocimiento de la historia debería formar parte indispensable del bagaje de conocimientos en matemáticas. Entonces también Guzmán reconoce que, en otras palabras, partiendo de la currícula nacional,
se debe de incorporar la historia de las matemáticas como un eje que viene a, o que debería de direccionar, ¿verdad? Dirigir el trabajo que se va a hacer en el aula, tomando la historia no como algo opcional o si queda tiempo, sino tomarse un tiempo. Hay que recordar también, jóvenes, que en la historia de la matemática no es el fin, sino, no es un fin, sino es un medio para que podemos utilizar para que el estudiante pueda comprender mejor estos conceptos y vincular la matemática con la realidad y desechar, ¿verdad? Esa idea de que a mí la matemática, ¿para qué me va a servir? Entonces, si los acercamos al estudiante, al origen, cómo surge, en qué contexto, en qué tiempo, quiénes, el estudiante logrará entender que había algo por descubrir que estaba en la realidad, en la que se vive, y no fuera de ella o lejos de ella. Bueno, veamos acá entonces. Lo anterior supone encontrar y enmarcar parámetros culturales que nos permitan visualizar entramados sociales e intereses de un determinado conglomerado para entregarle al educando una significativa cantidad de instrumentos que le permitan el abordaje de la matemática sin hastío, es decir, que pueda en la historia de la matemática el estudiante puede encontrar elementos que les sirvan a él para poder construir este conocimiento sin que se sienta aburrido ni obligado, porque a veces, aún en la carita, ¿verdad?, de los estudiantes, vemos que hay un desánimo que puede generar estrés si solamente queremos construir el conocimiento matemático, que los estudiantes construyan su conocimiento matemático a través de o un nivel abstracto y poca experimentación. Lo que decía hace un momento también, si es posible poder replicar con los estudiantes ese experimento que llevó al matemático a hacer ese descubrimiento, ¿verdad? Como el conjunto, como los números irracionales, entre ellos están las raíces cuadradas, ¿verdad? Que lo vino a descubrir Pitágoras. Entonces se podría replicar, ¿verdad?, este experimento que hizo Pitágoras de tal manera que se pueda entender, que se pueda comprender, ¿verdad?, cómo es que surge este conjunto de los números irracionales. Así, dice, un desaprender continuo a través de los encuentros con nuevos saberes inquietantes pueden movilizar un sinnúmero de alternativas, de ofertas que inscriban enfoques motivantes en una posibilidad donde se descubran interrogantes que muevan su deseo de saber. La instrumentalización de la formalidad que adopta la matemática moderna conlleva y genera una gran dificultad para el desarrollo del pensamiento. Caso específico, el trabajo con operaciones mentales cuando previamente no se conoce el sentido de dichas abstracciones y que no despiertan la motivación y el encanto para aproximarnos a la creación. Sobre esto, estas operaciones mentales que no se conocen y que estos le dan sentido a dichas abstracciones, podemos quizás acercarnos un poco a la idea cuando entramos, por ejemplo, en matemática al estudio del álgebra, cuando hay diferentes recursos didácticos que ayudan a esta tarea, pero cuando el docente no explora sobre los diferentes recursos didácticos que puede apoyarse para el estudio de estos conceptos algebraicos, puede llegar a querer o pretender que el estudiante domine algunas operaciones o algunas habilidades de matemática como operaciones como factorización,
las operaciones básicas, sin que él pueda comprender qué es lo que está haciendo. Podría llevar al estudiante a que tome o adopte el método mecanicista para poder resolver los ejercicios propuestos. Esta repetición de los ejercicios de una manera mecánica, sin comprender, sin que el estudiante comprenda por qué lo hace y qué es lo que está obteniendo a través de estos procesos, puede llevarlo a desanimar, lo puede llevar a desanimar. Si usted se recuerda en el álgebra, quizás algunos, creo yo por la edad, ya no ocuparon el álgebra, pero si usted lo ha revisado, el álgebra trae un sinfín de ejercicios, más que problemas. El estudiante se puede convertir en un buen, puede dominar muy bien cómo factorar para cada uno de los casos, cómo operar, cómo dividir polinomios, pero realmente él está entendiendo por qué se hacen estos procesos, por qué los pasos se aplican así, qué significa el resultado que él está obteniendo. Entonces es necesario que, como dice el párrafo anterior, vayamos desaprendiendo para dar lugar a la comprensión de estos procesos. La historia de las matemáticas no es parte constitutiva de los procesos en el aula de clase, descartando de paso con ello el fundamento y desarrollo del pensamiento humano, no permitiendo al mismo tiempo que sus temáticas y su evolución repercutan en el desarrollo y evolución, no solo de la cultura, sino también de los procesos de enseñanza-aprendizaje, apartando el fundamento del pensamiento humano. La gran dificultad en el aprendizaje, pues se han olvidado sus inicios. El dejar entonces a un lado la historia de la matemática, pues no ha aportado, no ha ayudado, no se ha visto, como lo reconocemos en estos momentos, la historia de la matemática como un recurso didáctico o una herramienta poderosa para la tarea de enseñar matemáticas, pues no, viéndola así, pues no ha permitido que el estudiante, aún el docente, porque el docente que explora, el docente sería el primero que explore, él sería el primer motivado, él sería el primero en que ha tenido que desaprender para volver a aprender. Y si el docente no aprende, no puede tampoco pretender, ¿verdad?, enseñar a los estudiantes. Entonces, que el primer llamado, ¿verdad?, a considerar la historia de la matemática como recurso didáctico es el docente. Bueno, ¿hay preguntas o comentarios hasta acá, jóvenes? En lo que usted estaba explicando, licenciada, Sí. estaba pensando yo en una materia que llevamos ahorita, matemática Sí. no euclidia, geometría no euclidia, perdón, y se ha basado más que todo en la historia de cómo surgieron ese tipo de geometrías. Entonces pienso que si solo nos hubieran dicho esta y esta geometría no euclidia, hubiera sido bien difícil, es difícil de entender de hecho, ¿verdad? Pero Sí. hubiera sido mucho más difícil entender de qué se trataba eso, ¿verdad? ¿Cuál era la diferencia con lo que conocemos normalmente? Entonces, la metodología en esa materia se ha basado, por ejemplo, en videos históricos de la antigua Grecia y todo eso, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que uno no conocía y son unos videos bien bonitos y se aprende bastante, así en cuestión de unos minutitos, se aprende mucha historia y de verdad son bastante motivantes. Gracias, Silvia, por su valioso comentario. O sea que, en otras palabras, por la experiencia que ustedes están viviendo, pueden afirmar que, en efecto, la historia de la matemática es un recurso didáctico que favorece significativamente el aprendizaje de la matemática. Bueno, gracias por su comentario, Silvia. Sobre la historia de la matemática como fuente de inspiración para diseñar actividades didácticas. Este es otro de los contenidos propuestos y que está
de una manera más extendida en el material. Lo pueden ustedes leer si no lo han leído. Es un material muy bonito. Aquí está resumido, pero la tarea de ustedes es leerla, dedicarle el tiempo y poder leer y reflexionar. Bueno, reflexionar, ¿verdad?, sobre el contenido desarrollado en ese material. Bueno, la historia de la matemática es un recurso para la didáctica de la matemática, pero es algo más que una simple herramienta. Implica una determinada concepción sobre la naturaleza de la matemática, sobre lo que es conveniente presentar al alumno, sobre los objetivos curriculares que conviene destacar. Hay 6 formas de trabajo escolar, donde la historia de la matemática es fundamental. Algo importante aquí es reconocer que hablamos de 2 conceptos que involucran matemática, pero son totalmente diferentes. Es acerca de la educación matemática y la matemática escolar. La educación matemática es el aprendizaje de la matemática desde un punto de vista formal de la misma disciplina. Pero la matemática escolar es la matemática que el docente diseña, o el docente, al que él va construyendo la matemática escolar, la construye el conocimiento en matemática, la construye el docente a partir de las actividades que él diseña. Por eso la matemática escolar es más, deja por un lado el carácter instrumental de la matemática y se vuelve práctica. Por eso hablamos de una matemática escolar, una matemática que el mismo docente pues le da sentido a través de las diferentes actividades que él diseña. Pero entonces, ¿cómo incorporar la historia de la matemática en este trabajo, ¿verdad?, escolar que se hace dentro de las instituciones educativas? Una de las formas de cómo incorporar la historia de la matemática es introducir anécdotas históricas dentro del trabajo cotidiano sobre matemáticas. Estas anécdotas pueden tomar eventualmente la forma de breves biografías sobre un matemático y su tiempo. Hay diferentes recursos, ¿verdad?, en que el docente puede contar o introducir estas anécdotas. El docente con su ingenio, su carisma, puede contar esta historia o puede auxiliarse de los videos, como ya Silvia comentaba. Hay videos que pueden describir, ¿verdad?, la historia de este matemático en unos pocos minutitos. Entonces, esta es una de las 6 formas. La otra es la introducción histórica ante un nuevo concepto. Es decir, ¿cómo es que este nuevo concepto surge? ¿En qué momento histórico? Como ya lo decía, ¿quiénes estuvieron o quién estuvo involucrado? También la resolución de problemas históricos, es decir, aquí es donde tomamos lo que ya mencionábamos. Podemos replicar el experimento que el matemático en su momento hizo. De esta manera, podemos introducir la historia de la matemática contando, ¿verdad?, a los estudiantes, comentándoles quién hizo el experimento, en qué tiempo, por qué lo hizo, en qué condiciones o qué recursos utilizó, etc. También construir historias en torno a problemas críticos del pasado que ilustren técnicas y métodos actuales, es decir, abordar un problema y construir una historia alrededor de él, en donde se pongan de manifiesto y que el estudiante pueda observar las técnicas y los métodos, ¿verdad?, actuales que existen ahora y que en su momento determinado pues se pusieron
o se aplicaron para dar solución a estos problemas. También podemos construir póster o trabajos sobre un tema histórico, es decir, sobre un tema que esté involucrado obviamente con la matemática. Se puede construir, ¿verdad?, una ilustración con diferentes imágenes, donde claramente la imagen por sí sola hable acerca de ese tema histórico, ¿verdad?, en donde la matemática también se ve involucrada. Y también el análisis de textos históricos, importante, poderle tomar unos minutos y proporcionarles a los estudiantes textos históricos donde esté también involucrada la matemática, de tal manera que el estudiante pueda analizarlo, pueda comprender qué es lo que ocurre, ¿verdad?, en este momento histórico, por qué es tan significativo y por qué ellos ahora es necesario que lo lean, ¿verdad?, cómo toma significado para ellos. Entonces, es importante que se reconozca la historia de la matemática como parte de esa tarea, ¿verdad? Los docentes de matemática tenemos una tarea grande de poder motivar al estudiante todos los días en el aprendizaje de la matemática. Entonces, si ya nosotros hemos estudiado, hemos conocido diferentes recursos didácticos para el estudio de algunos conceptos y operaciones en matemáticas, pues ya conocemos otro recurso didáctico más, que es la historia de la matemática. Esto en cuanto al diseño de actividades, pero el papel de la historia de la matemática como recurso pedagógico. En cuanto a esto, el autor de este material expone que la exploración de la historia por parte del docente contribuye a descubrir obstáculos y dificultades que se han presentado en matemáticas. Freudenthal señalaba que aprender matemáticas significa reinventarla. La historia permite una profundización de lo que se enseña y se aprende. La historia de la matemática no es un fin en sí mismo, lo que mencionaba hace un momento. Debe estar al servicio de la enseñanza. Pero la educación matemática es más que eso. Pero para la educación matemática es más que eso, es determinante. Entonces, fíjense que este párrafo hace la clara diferencia que para la educación matemática, la historia de la matemática es determinante para poder comprender los diferentes objetos matemáticos, conceptos, y poder comprender este conocimiento matemático. Pero para la matemática escolar, la historia de la matemática debe de estar al servicio de la enseñanza. Para la matemática escolar se puede utilizar como recurso, pero para la educación matemática es determinante para poder no solamente comprenderla, sino permitir que la matemática aún siga avanzando. Es determinante en la medida que se le pueda considerar como un medio para tomar conciencia acerca del funcionamiento de la investigación en matemática. Aquí está involucrado un término que lo mencioné hace un momento. Solo y a partir de la investigación en matemática es que se puede, número uno, comprender el funcionamiento de estos conceptos en matemática, poder comprenderlos, y dos, a partir de la investigación se puede comprender para dar lugar a otros conocimientos nuevos en matemática. En ese sentido, lo menciona Arboleda, la historia de la matemática puede ser utilizada a favor de la formación matemática de quienes enseñarán las matemáticas. Y es que aquí, jóvenes, ustedes que son docentes en formación, reconocen, y porque ya lo mencionaba Silvia, lo están cursando
están cursando una asignatura donde les está permitiendo tomar la historia de la matemática para poder comprender, y como dijo Silvia, en unos minutitos uno aprende. Entonces, qué bueno que esta afirmación de Arboleda, pues para ustedes esto es una realidad, porque siendo docentes que están en formación, están teniendo la oportunidad de utilizar diferentes recursos que le permitan explorar estos conceptos matemáticos a través de su historia. Muchos de los objetos de la matemática surgen a partir de las experiencias y necesidades del hombre, lo que mencionaba hace un rato, como es el concepto de número. Se puede decir que este inicia de una actividad necesaria del hombre, la medición. Dado que los procesos de medición parten de las experiencias sensibles del ser humano, como determinar las estaciones, la variación de tiempo entre el día y la noche, a través de la realización de eventos cíclicos, la duración de una cosecha, las dimensiones de terrenos, etc. Observe usted cómo el concepto de medida está implícito en todos estos eventos. Entonces, lo que mencionamos hace un rato también, que la matemática ha ido evolucionando porque ha resuelto alguna situación problemática, porque ha venido a solventar una necesidad también del hombre. Bueno, y una necesidad también para comprender y encontrarle una explicación, ¿verdad?, al funcionamiento del mundo en que vivimos, cómo funciona. La matemática es importante porque esto permite, ¿verdad?, que podamos comprender. Bien, la matemática también se fundamenta dentro de un sistema deductivo axiomatizado, y esta es una de las principales características que diferencia la matemática de las diferentes ramas de las ciencias empíricas, como menciona Hempel. Él afirma que la validez de la matemática no descansa ni en su carácter de autoevidente, que a veces se ha presentado como criterio, ni en una base empírica, sino que deriva de las estipulaciones que determinan la significación de los conceptos matemáticos, y que las proposiciones matemáticas son, por tanto, esencialmente verdaderas por definición. Si se quiere hablar de la certeza matemática, es necesario emplear un método que lo soporte. Podemos decir que ese método es la demostración matemática, que consiste en la deducción lógica de proposiciones que se demuestran a partir de otras proposiciones previamente establecidas. Si usted recordará, hace unas láminas atrás, se afirma que el conocimiento de las matemáticas no es a través de la deducción lógica, sino que a través de la imaginación y del ingenio y la creatividad, y que la lógica luego sirve como control para este conocimiento. Pues lo mismo pasa acá. Acá estamos hablando de que se necesita, ante estos conocimientos en matemáticas, se necesita tener una certeza. El método que le da soporte o que respalde, en otras palabras, a esa certeza matemática, son los diferentes métodos de demostración, todos ellos a partir de la deducción lógica de proposiciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si bien es cierto, los conocimientos nuevos, todos los conocimientos de matemáticas se han dado y se han producido o han tenido lugar a partir de la experimentación, pero es a través de estos métodos de demostración que se van a poder sustentar, se van a poder afirmar y se van a poder sostener como verdaderos. Entonces es necesario, luego, una vez construidos los nuevos conocimientos en matemáticas, conceptos y todo lo que se ha descubierto, se necesita tener
un método que soporte, que respalde a estos nuevos conocimientos. Hay una conexión entre las proposiciones matemáticas y la realidad. Hay quienes considerarán que las ideas matemáticas nacen de la experiencia y por la experiencia del hombre. También se puede afirmar que la actividad matemática es un acto de constitución que difícilmente podría reducirse al mero acto de descubrir algo ya existente. También, otra de las ideas principales que observamos en el texto es que la historia de las matemáticas y en general la historia de las ciencias se enfoca a la comprensión de los procesos de constitución de objetos, teorías y estructuras matemáticas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de poder abordar la historia de las matemáticas en enseñanza de la matemática? Es que nos permita tanto al docente como al estudiante llegar a comprender estos procesos de constitución de objetos, teorías y estructuras matemáticas, más que memorizar, más que dominar una técnica y más que llegar a la fuerza, ¿verdad? Como decimos, a adquirir ese concepto y a memorizarlo sin comprender por qué. La historia de las matemáticas ayuda significativamente a esta tarea, que es prácticamente es lo que el docente debería de o debe de enfocarse, ¿verdad? Que los estudiantes puedan comprender los procesos de constitución de estos elementos. También comentarles que la independencia y autonomía de la que usa actualmente la matemática como disciplina científica no desconoce el hecho de que las matemáticas son una actividad universal. Todo sujeto y toda comunidad comporta una modalidad de pensamiento matemático, independientemente de los aspectos particulares que le caracterizan, pues la matemática está fundida en la cultura. Es una condición inevitable del hombre. En otras palabras, el pensamiento matemático es una manera de ser inherente a la especie humana. Y fíjese usted que estamos hablando que el pensamiento matemático no está desvinculado de la especie humana, ya sea que donde sea que y cómo sea que las personas conciban estos pensamientos en matemática, pero hay un pensamiento que está asociado a su cultura, a su actividad, por ejemplo. Nosotros podemos observar que muchas personas que nunca fueron a una escuela o nunca iniciaron un proceso de educación formal, digamos así, pero tienen dominio sobre las operaciones matemáticas. Entonces hay un pensamiento matemático que a través de su vida diaria, de sus, digamos, su necesidad, la misma persona ha venido construyendo ese pensamiento. Muchas personas, por ejemplo, ustedes lo pueden ver, usted va al mercado y la persona le hace una operación matemática más rápida que a usted. Es más fácil que a usted se haga, digamos, como dicen el buen salvadoreño, jarana usted mismo y no la misma persona. Y tienen un pensamiento matemático construido, tiene una concepción, ¿verdad?, de la matemática a partir de sus propias experiencias. Se busca que las prácticas educativas, ya dentro del contexto educativo, estén permeadas de algunos hitos históricos sobre cómo las matemáticas emergen y se desarrollan, intentando resaltar la fructífera relación entre el mundo de las matemáticas y el mundo de la experiencia sensible. Y esa es una de las tareas que el docente no puede perder de vista, siempre en las actividades que desarrolle, siempre en las actividades que proponga, en los problemas matemáticos que proponga, tratar de vincular estos problemas dentro del entorno y la realidad donde el estudiante se desarrolla.
Las matemáticas, en tanto que producto humano, entrañan un abundante y complejo registro de aspectos que no son consignados en la versión formal y acabada de esta disciplina. Se busca que las prácticas educativas, bueno, aquí está repetido esta lámina, se me fue. Bueno, y aquí, en aras de ofrecer a los estudiantes una mirada de las matemáticas que permita una reflexión sobre su génesis u origen, se busca diseñar y trabajar cursos en los cuales se pretenda recoger los elementos más relevantes en la constitución de aquello que se llama objetos matemáticos como actividad de pensamiento. Estos cursos, fíjense que estarían adecuados en primera instancia para los docentes en formación, no vista la historia de la matemática como como algo que tomar en cuenta para unos minutos de clase, sino como un curso, ¿verdad? No sé si la asignatura, bueno, que lo que Silvia me comentaba, creo que tendría, o no sé si me equivoco, mezcla la historia la historia de la matemática en estos conceptos, quizás con el abordaje formal de esta geometría. Pero entonces se sugiere que se busque diseñar y trabajar cursos en los cuales prácticamente se aborde dentro de un contexto histórico estos objetos matemáticos. En este sentido, se buscará fomentar una nueva actitud en los futuros docentes, lo que mencionaba, de las matemáticas, que les permita abordar algunos problemas de la enseñanza con un enfoque más integral y en donde de las matemáticas se rescate su relación con el mundo de la experiencia. Y quizás haciendo esto, jóvenes estudiantes, tomando en cuenta la historia de la matemática como recurso, estaríamos prácticamente, quizás si todos los docentes, bueno, y no solamente como iniciativa propia, sino como parte de la currícula nacional, se integrara la historia de la matemática como parte del trabajo del quehacer pedagógico en esta disciplina, estaríamos desechando para nuevas generaciones la idea de que la matemática no nos sirve. ¿Qué tiene que ver la matemática conmigo? ¿Que para qué me va a servir si el mismo docente puede enseñar estas experiencias a través de la historia, como decía, repetir un experimento o actividades que bajo el ingenio y la creatividad del docente él mismo la proponga, dentro del entorno, ¿verdad? Donde está ubicada la escuela o el colegio, poder también abordar estos conceptos a través de la experimentación, tomar medidas, por ejemplo, hacer un experimento. Yo me recuerdo que y hasta después, años, porque, bueno, en bachillerato teníamos, bueno, por el bachillerato que yo cursé, que era bachillerato académico, opción físico-matemático. Llevábamos 2 asignaturas y una era física teórica y laboratorio de física. Los docentes muy buenos, muy buenos. Y me recuerdo que, por cierto, yo estudié en el Inframen y el Inframen tiene varios edificios. Y me recuerdo que para el laboratorio de física, el docente nos llevó al área de las canchas. Desde las canchas se mira uno de los edificios. Yo no comprendía qué es lo que estábamos haciendo en ese momento. O sea, sí logramos hacer el ejercicio, pero después comprendí qué era lo que estábamos haciendo. Y era poder medir la altura del edificio a través de la proyección de un poste que él mismo nos proporcionó. Él mismo lo plantó
y nos hizo que tomáramos la medida de ese poste, la longitud que había desde un punto de referencia hasta ese poste y de ese punto de referencia hasta el edificio. De tal manera que a través de esa experimentación tendríamos que determinar cuál era la altura de ese edificio. Entonces, eso prácticamente, ese ejercicio, era uno de los ejercicios o era una de las situaciones, problema que permitió el estudio de, ya en matemáticas, el estudio de la semejanza de triángulos. Pero en física nosotros lo estábamos viendo como el estudio de los ángulos, y habían otros conceptos ahí involucrados. Lo que le quiero comentar que prácticamente el docente se evitó el trabajo de estar explicando tanto, y lo que él quería que nosotros comprendiéramos a través de la experimentación lo comprendimos. Entonces, es una tarea, ¿verdad? Implica un compromiso mayor de parte del docente, el tiempo para poder investigar, para poder diseñar estas actividades. Comentarles también que el trabajo del maestro debe consistir en preparar la interacción entre la identificación y la utilización de un objeto para que sea accesible y genere sentido en el sujeto, ¿verdad? Entonces, prácticamente es lo que estaba mencionando en esta experiencia que me recuerdo de bachillerato. La dinámica misma de todo aprendizaje debe estar mediada por la interacción entre la síntesis y la resolución de problemas con significado. Además, la reflexión por parte del docente de estas distintas concepciones sobre la naturaleza y ontología de las matemáticas se tornan importantes en el quehacer del educador, dado que de acuerdo a la postura que acoja, así interpretará el diseño y planteará el desarrollo curricular, el trabajo con sus alumnos en el aula como descubrimiento, invención, construcción personal, interiorización de códigos y reglas o asimilación de patrones o pautas culturales. Se insiste en la necesidad de proponer reflexiones sobre la naturaleza del conocimiento matemático y sus diferentes fundamentaciones a lo largo de la historia por parte del educador, ya que las matemáticas no se consideran como algo estático y acabado, sino como una construcción humana que permanece en constante discusión, sujeta al medio sociocultural, lo cual inevitablemente produce implicaciones en los planteamientos y actuaciones de los docentes de matemática. Bien, ¿algún comentario, jóvenes? Dejo el espacio abierto si hay algún comentario. O ya no están conectados. Sí, aquí estamos todavía. Bueno, yo aquí estoy todavía. Con respecto a lo que decía, pues en conclusión es bien importante conocer la historia de la matemática para su enseñanza, ¿verdad? No solo es llegar y enseñar procesos, y creo que ese es uno de los errores que se ha cometido durante muchos años en los programas de estudio, y como usted lo mencionaba, no es hasta el año en que se implementaron los programas de SMATE en que se ha tratado de cambiar la metodología, y como usted lo decía, en los libros se puede ver un poco de historia acerca de la matemática, pero yo me he fijado mucho que los niños esa parte se la van saltando, igual los docentes, ¿verdad? Y esto creo que se debe no al hecho de que como profesores no quieran dar la historia, sino al tiempo en que le ponen a alguien para terminar el programa. Y que todos están como con el objetivo de terminar el programa en octubre. Entonces eso lo que hace es que evita
y se siga dando el mismo error de siempre, de no comentar o de no dar a conocer la historia. Porque si bien la historia, o sea, radica solo en pura información, uno lo puede leer y lo puede entender, ¿verdad? Uno solo, pero a un niño se le tiene que hacer el hábito de la lectura y un poquito de comprensión también para que logre captar el mensaje que se le quiere dar. Entonces, si un docente de matemáticas no hace el hábito de la lectura de la historia, se va a seguir repitiendo el mismo problema y aunque nos cambien los programas de estudio y lo hagan de mejor manera, o sea, siempre vamos a tener lo mismo, los mismos resultados al final. Entonces, creo que más allá de que se implemente la historia en libros, sería más quizás educación a los maestros para poder reorganizar el tiempo en las aulas y poder concluir con todo lo que se necesita. Ese sería mi aporte, Lee. Muchas gracias. Muy interesante lo que usted dice y es cierto. Prácticamente es cambiar, ¿verdad?, la actitud del docente. Lo que usted mencionaba es por demás, ¿verdad?, que se diseñen buenos cursos, los libros integren esta parte. Si el docente no ve la necesidad o no reconoce la importancia de la historia de las matemáticas, de tal manera que permita que el estudiante de diferentes formas se acerque a esta historia, ¿verdad? Muy bien, y gracias por su comentario, Beatriz. Bueno, para avanzar acerca de la historia de las matemáticas como fuente de vocación, motivación, orientación, inspiración y autoformación del proceso del profesor de matemáticas. Mallet escribe: bien sabemos, aquí está lo que mencionaba Beatriz en su comentario, creo que está implícito. Bien sabemos que la actitud del profesor hacia la materia que explica es una de las enseñanzas más importantes que transmitimos al alumno. Las motivaciones para enseñar matemáticas y desde luego la manera como se enseñan puede verse muy positivamente influenciadas por esa nueva actitud que crea el conocimiento de la historia. Entonces aquí reconocemos que la actitud del profesor es determinante, influye mucho en los estudiantes, porque un profesor, y yo admiro mucho a los profesores que no son de la especialidad, pero tienen un compromiso hacia los estudiantes que no son capaces de pararse enfrente de ellos si no han dominado o no dominan al menos lo necesario que necesitan dominar para poder pararse enfrente de los estudiantes. Pero hay otros profesores que no, profesores que se respaldan ante la idea que él no es de matemáticas, que siempre no le gustó la matemática, que le gustó la matemática, y toman una actitud hacia la enseñanza de la matemática que los mismos estudiantes pueden percibir, y a estos estudiantes pues se les hace la tarea mucho más difícil el poder aprender estos conceptos por la actitud del profesor. Entonces es necesario que el profesor siempre tenga una actitud siempre favorable, una actitud de compromiso, siempre dispuesta para poder crear las condiciones, poderle proporcionar al estudiante los medios, los recursos para poder construir este conocimiento en matemática. Bueno, algunas justificaciones a estas consideraciones con los siguientes argumentos, y vamos a finalizar la tutoría con esto. El conocimiento número 1, una de las justificaciones ante estos argumentos sobre la historia de la matemática es que el conocimiento de la historia favorece la comprensión profunda de los problemas matemáticos a través de la intelección del proceso real de creación de los conceptos, del contexto en que aparecen, de las ideas que los propician, de las cuestiones que resuelven, de las reformulaciones que sufren, etc. De modo que la historia puede ser una fuente de información para presentar su evolución y estudiar las diferentes aproximaciones al concepto actual, que se presentará como el paradigma vigente, por utilizar la famosa terminología de Kuhn.
Entonces observemos por qué estos señores afirman que la historia favorece a la comprensión profunda de los problemas matemáticos. También las matemáticas tienen una fuerza creativa interna que se manifiesta en el devenir histórico, en un mundo magnífico, espectáculo de creación continuada y en un vasto despliegue intuitivo que al ser proyectados en el aula podrían inducir un clima de investigación y así contribuir a alcanzar uno de los objetivos formativos esenciales, que es el desarrollo del espíritu creativo del alumno, que para Adam, él lo reclama en su decálogo y lo expresa de esta manera: enseñar guiando la actividad creadora y descubridora del alumno. También la historia de las matemáticas revela los ingentes esfuerzos desplegados por sucesiones de generaciones matemáticas en la formación de algún concepto nuevo o en la resolución de algún problema importante, que a la hora de tratarlo en la clase, el profesor con su arrogancia dogmática y autoritaria puede creer de espaldas a la historia que debe ser trivial para el alumno. Entonces podemos considerar que la historia de las matemáticas es necesario en todo momento. El docente no puede asumir que el estudiante sabe, domina y que es trivial, como lo dice la teoría, sino que el docente siempre debe de considerar que que es necesario poder fijar el conocimiento matemático en el estudiante con diferentes recursos y no asumir que ellos lo saben. También la historia de las matemáticas puede ofrecer al profesor un campo inagotable de estímulos para mantener su interés en la autoformación continuada, para perseverar en el estudio de la propia matemática, lo cual contribuirá a mantener un nivel adecuado a las exigencias curriculares y a desarrollar las necesarias capacidades de actualización y renovación pedagógica. ¿Qué quiere decir? Que la historia de las matemáticas no solamente es un recurso que va a beneficiar a los estudiantes, sino también y primeramente a los profesores. De acuerdo a estas líneas, se puede observar que la historia de las matemáticas puede también al profesor generar en el profesor una motivación. Esta motivación nos mantendrá siempre activos, siempre buscando, siempre leyendo, y a partir de estas acciones, él puede estar ya preparado para cumplir las exigencias curriculares, como lo dice este material, y a partir de la investigación, de la experiencia que va adquiriendo también, porque no solamente debe de leer para comprender, sino para ponerlo al servicio de los estudiantes. En la medida que el docente vaya adquiriendo experiencia, él puede a través de sus experiencias poder construir una nueva práctica, prácticas innovadoras, prácticas que no solamente pueden servirle a él, sino que también puede compartirlas y que son prácticas exitosas que puede llegar a favorecer la práctica educativa de otros docentes. Bueno, también, a pesar de la proliferación en múltiples ramas, la matemática tiene su unidad propia. Para Klein, la manera más segura de combatir los peligros que amenazan nuestra fragmentada ciencia quizás sea la de llegar a conocer los logros, tradiciones y objetivos de la matemática en el pasado, para poder dirigir las investigaciones por vía fructífera. Klein cita a Hilbert: la matemática es un organismo para cuya fuerza vital es condición necesaria la unión indisoluble de sus partes. Finalmente, la historia de la matemática subvierte la extendida creencia de que el rigor es el supremo valor de la matemática, que debe imponer una vía única de razonamiento para llegar a los resultados.
Bajo estas concepciones, las clases se vuelven frías, secas y dogmáticas y son estériles para un porcentaje elevado de alumnos. La historia nos muestra que se ha llegado a los mismos resultados matemáticos por caminos muy diferentes y no siempre correctos, y que nuevos modos de razonar se apoyan sobre otros pasados, que deben ser a su vez modificados para el tratamiento de nuevos problemas. ¿Qué quiere decir? Que el rigor no es el único camino y no es la única forma en construir el conocimiento matemático, que se puede dejar el rigor matemático a un lado y tomar la parte instrumental, la parte práctica de la matemática a través de las diferentes situaciones que el mismo docente puede, a través de su investigación, como decía, replicar un experimento, volverlo a repetir bajo las mismas condiciones. O puede él, a través de su experiencia, diseñar otras nuevas actividades. O tomar las actividades que ya están en los libros de apoyo de matemáticas. Entonces hay diferentes formas en cómo el docente puede obtener los mismos resultados que se pretende, pero dejando el rigor matemático como la única vía, la única método o la única forma en que se puede construir el conocimiento, sino que a través de este camino que es de la experimentación y obviamente va a lograr despertar en el estudiante el interés y fíjese que inevitablemente a través de la experimentación el estudiante va a ir adquiriendo el conocimiento matemático por sí solo sin darse cuenta. Hay una parte que es la clase expositiva que el docente tiene que hacer después de esta experimentación, es el abordaje formal de la matemática, que es cuando el docente propone aquellos conceptos, aquellas formas, aquellos modos o métodos de cómo resolver un problema. Entonces el alumno ya lo experimentó. Cuando el docente explique, lo va a llegar a comprender y no a memorizar, que no es así, sino la comprensión es en donde debe estar enfocado nuestro esfuerzo, ¿verdad? La comprensión de los estudiantes hacia la matemática. La matemática recreativa se nutre en buena parte de problemas que han tenido cierto interés a lo largo de la historia de la matemática. Esta es, pues, un manantial de problemas curiosos que pueden ser tratados de forma lúdica, como actividades al margen de la clase y en el marco de las actividades culturales complementarias. A pesar de la escasa audiencia que suelen concitar las matemáticas, alentadas con anterioridad mediante una propaganda atractiva y presentadas en forma de taller de matemáticas recreativa. Estas actividades constituyen experiencias en el aula que pueden tener un gran atractivo para los alumnos. Observe que aquí hay otro elemento importante, que son los talleres de matemática. Estas actividades también pueden constituir las experiencias en el aula. Y es que el docente puede hablar de sus experiencias, solo a través de su propia experiencia. Y estas experiencias pueden ser exitosas, pueden ser innovadoras, ya que él las diseñó, a él le dieron muy buenos resultados. Entonces podemos hablar de experiencias educativas exitosas. Muy bien. Algunos temas que se prestan a ser desarrollados en estos talleres podrían ser la ingente cantidad de curiosidades numéricas, los cuadrados mágicos, los números poligonales, que combinan de forma visual las dos esencias de la matemática elemental, el número y la forma. Aspectos históricos, aritméticos y geométricos del teorema de Pitágoras. El omnipresente número de oro en su relación con la divina proporción y su incidencia sobre el arte. Las múltiples curiosidades sobre polígonos y poliedros, el famoso número, los tres problemas geométricos clásicos, y ahí en el material ustedes van a leer otras actividades que se pueden proponer a los estudiantes.
Bueno, jóvenes, la presentación llega hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, alguna duda que ustedes tengan? Por mi parte, quizás preguntas, ¿no, Liz? Sí. Solamente, quizás el comentario es que nosotros como futuros docentes, quizás tenemos que tratar de cambiar un poco el sentido de la historia de la matemática, que, por ejemplo, que ahorita no se aborda o que la evaden tanto docentes como alumnos, pero Sí. nosotros que nos estamos formando sabemos que llevamos esa responsabilidad de transmitir a los estudiantes la importancia de la matemática. Así es. Muchas gracias por tu comentario. Sí, usted menciona esa gran responsabilidad. Ya no podemos negar nosotros falta de conocimiento. Usted y yo ya nos hemos acercado a esta teoría sobre la historia de la matemática como recurso. Así que de mi parte yo no puedo ignorar desconocimientos sobre esta parte, ni usted como futuro docente, ¿verdad? Hay un compromiso. Desde el momento en que accesamos al conocimiento, adquirimos un compromiso, como usted lo menciona, ¿verdad? Entonces el reto para ustedes es hacer de la enseñanza de la matemática algo innovador, creativo, significativo para el estudiante. Bueno, otro comentario. Sobre lo que hemos discutido en esta noche. Bueno, parece que todo está claro. Bien, les quiero comentar qué es lo que vamos a trabajar el día sábado en la tutoría. Necesito que por favor revisen el libro texto de noveno, y es que vamos a trabajar con una unidad. Les voy a decir qué unidad, y para el día sábado, fíjense que la participación, no solamente la asistencia, sino que la participación de ustedes se está tomando en cuenta. Así que no es suficiente solamente que ustedes se ingresen, pero es necesario que participen. Les voy a comentar sobre qué unidad vamos a trabajar del libro texto del noveno grado. Si usted no tiene el libro, en estos momentos lo voy a compartir, porque la vez pasada me ocupé, ya casi a la hora de la tutoría se los estaba compartiendo. Vale. Jóvenes, necesito que revisemos la unidad número 7 del libro de noveno. Vamos a trabajar con estos ejercicios. A la una tenemos la tutoría. A mí se me quedó todavía una parte que explicarles sobre este material, así que el día sábado, quizás en unos 15 minutos, voy a abordar lo que todavía quedó pendiente, porque falta un poquito más de este material, para que ustedes puedan terminar de completar esta lectura, y el día sábado, después de tomar esos minutitos, vamos a trabajar con los ejercicios propuestos de esta unidad. Vale. En estos momentos, jóvenes,
les estoy compartiendo el libro de matemática de noveno. No quiero quedar con esa deuda, ¿verdad? Ya sea si usted lo tiene, qué bueno, y si no también, esta es la segunda edición, aunque en el portal del Ministerio de Educación usted puede encontrar estos recursos. Bueno, me confirman si ya recibieron Gracias, Lick, por... Bueno, ya lo recibieron, ¿verdad? Sí, ya me caí. Bueno, gracias, Beatriz. Bien, si no hay otros comentarios o preguntas, solo sugerirle, ¿verdad? Su participación en la tutoría con alguna pregunta o algún comentario, responder a la pregunta, etcétera, porque se está tomando en cuenta, ¿verdad? No solo la asistencia, sino la participación. Bien, jóvenes, si no hay más comentario o pregunta, finalizamos la tutoría y nos vamos a quedar hasta acá. ¿Les parece? Muchas gracias por su tiempo. A ustedes también por asistir y participar. Yo también aprendo de ustedes, mucho. Bien. Silvia. Solamente le iba a agradecer por la tutoría y por la paciencia que nos tiene también. Para eso estamos, Silvia. Estamos para apoyarles, pero también mi deber, ¿verdad?, es sugerirles cómo mejorar nuestra participación en las tutorías. Porque les comento, ¿verdad?, que se manda un informe de cada una de las tutorías. Por eso la sugerencia, ¿verdad? Y de esa manera todos aprendemos, porque fíjense que yo aprendo de escucharlos a ustedes me aportan información que yo la voy también guardando en mi mente, ¿verdad? Y voy almacenando esa información bastante significativa y valiosa para mí a través de sus comentarios. Bueno, entonces les deseo feliz noche, descansen y bendiciones, y el sábado, si Dios permite, nos estaremos escuchando en la tutoría en línea 3 de 1 a 3 de la tarde. Bendiciones y feliz noche, jóvenes. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Feliz noche.